Mira esta página de aquí, qué bonita. Y ahora, mira esta de aquí. No son lo mismo. No molan tanto. Internet era mejor hace 15 años, no hay duda. Pero yo voy a ponerle remedio. Mira esta de aquí, qué bonita. Te gusta, ¿eh? Esto es lo que realmente los aficionados al fútbol se merecen. Y yo lo he construido. Y te explico cómo lo he hecho. Let's get ready to rumble. Ahora que llega el verano es época de salseo, es época de altas, es época de bajas y es época de rumores. Y por lo que sea, los diarios deportivos no están a lo que tienen que estar. Prefieren hacer este tipo de artículos en vez de tener una página buena, bonita, de altas y bajas y de rumores. Y como esto es un problema, como mínimo para mí, pues he querido ponerle solución y en este vídeo te explico cómo he creado esta página y cómo la vamos a mantener. Así que vamos a ello. Y la mejor manera de empezar el proyecto era planificando, era creando un mock-up con el diseño y con todos los elementos que tenía que tener esa página. Lo que pasa que dándole vueltas a la cabeza llegué a una conclusión y es que no me hacía falta hacer un benchmark porque realmente lo que quería hacer ya lo teníamos creado. El diseño era el de Castolo, era el mismo diseño que se utiliza en la página de un jugador cuando hay conexiones, es decir, en la página de jugador hay dos tablas que nos dicen con qué jugadores ha jugado más un jugador y contra qué jugadores ha jugado más veces ese jugador. Y ese diseño nos viene como anillo al dedo para crear esa página de altas y bajas y rumores. Así que no hacía falta mucha más planificación, no hacía falta realmente hacer el template o hacer el mockup porque se hacía realmente solo. Simplemente era un grid con 3 columnas utilizando ese diseño, ese componente y listo. Con lo cual, la primera parte de planificación al palco. Y a partir de aquí la cosa sí que se ponía complicada, porque lo que teníamos que hacer era ver la estructura de datos tanto del proveedor principal que tenemos como la estructura de datos que queremos montar nosotros en Castolo para poder almacenar esta información, ya que no podemos estar constantemente pidiéndosela al proveedor porque entonces tendríamos un problema de que nos consumiríamos la cuota inútilmente. Así que estos datos los tenemos que ingestar y este es la primera tarea que tenemos que planificar, pero la segunda tarea que tenemos que planificar es ver cómo guardamos todo esto para que luego sea plasmado en el diseño que ya tenemos en mente. Para ello, pues empezamos a pelotear con Cloud, con Opus, con Sonnet, utilizando distintos modelos, peloteando para arriba y para abajo, hasta que llegamos a la conclusión de cómo teníamos que montar el sistema. Y claramente, para explicaros el sistema, no hay mejor forma que pizarrita. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla en la base de datos. Una tabla que va a tener una serie de campos, pues el nombre del jugador, de dónde viene, a qué equipo va, el precio, el valor, qué tipo de transacción es, si es un fichaje, una cesión, vuelve de cesión, si es alta, si es baja, lo que toque. Todos los datos van a ir guardados aquí, en la base de datos. La pregunta es, ¿cómo es que en el resto del site no utilizas base de datos? Que tampoco es cierto, pero ¿cómo es que en el resto del site utilizas ficheros.json en vez de bases de datos y aquí quieres utilizar una base de datos? Bien, pues esto es porque vamos a utilizar dos fuentes de datos distintas que ahora os voy a explicar, pero de momento quedaos con esto.
Entonces, de aquí, de la base de datos, vamos a tener el componente o el servicio de Scorekeeper, que esto lo que va a hacer es va a generar un .json, es decir, un fichero con todos los datos que tiene la landing que os he enseñado. Es decir, este servicio de aquí se va a encargar de ir a la base de datos a pedirle, oye, ¿cuáles son las altas, las bajas y los rumores de la liga para la temporada 2026-2027? Y este componente de aquí va a generar el .json y lo va a guardar en el Object Storage, que si os acordáis, en el vídeo anterior os expliqué más o menos cómo era la estructura de cómo estaba formado este proyecto y si os acordáis os dije que esto es como un trastero virtual para guardar los datos. Entonces, cuando un usuario, pide la URL que os he enseñado de altas y bajas, vamos a tener Playmaker, que es otro servicio dentro de Castolo y de Hooper-Stats, que va a ir al Object Storage, va a recoger este JSON de aquí, se lo va a traer y Kurt, que es otro servicio de Castolo y de Hooper-Stats, y va a entregar la página con las 3 columnitas, en mobile solo una, con todas las altas y las bajas y los rumores. Y esto aquí, ¿vale? Entonces, volvamos a esta parte de aquí, que quizás es la más compleja. Yo tengo una API que me hace de proveedor de datos y va a estar alimentando esta base de datos, esta tabla, utilizando el ingester, que es otro servicio de Castolo y de Hooper-Stats, pero en verdad no se llama ingester, se llama Whistler. Y en esta ocasión, ya os avanzo el siguiente vídeo, aquí vamos a tener otra fuente de datos. Y de momento no os la voy a explicar porque si no me quedo sin vídeo. Pero en el próximo vídeo os explico qué vamos a hacer aquí para poder alimentar esta tabla de la base de datos. ¿Se entiende el modelo? Porque sé que es difícil, sé que es complejo, hay muchas cosas, pero yo creo que con la pizarra quizás se entiende mejor. Y ya sé que es complejo, pero así explicado con recuadritos y con esquemas, pues creo que es un poco más accesible. Y ahora es momento de nuestro amigo Claudio, de que empiece a tirar todo el código que tiene que tirar, puesto a que tiene toda la documentación, tiene todo el contexto y sabe todo lo que tiene que hacer. Así que a partir de aquí es su momento y dejémosle trabajar. Y como podéis ver, aquí tenemos la primera versión de la página de altas y bajas. Y obviamente, pues no iba a funcionar a la primera, porque esto no es Fable 5, no es Mythos, era Opus 4.8, que no está mal, pero no está perfecto. Y seguramente es porque le faltaba parte de contexto o claramente no hicimos algo bien. Pero por suerte, Claudio nos da una segunda oportunidad, así que vamos a iterar y vamos a ver si a la segunda lo conseguimos. Y claramente, después de estar peloteando un poco con Cloud, conseguimos esta versión que claramente mejora muchísimo cualquier otra página que puedan tener el AS, el Marca, el Mundo Deportivo, el Sport o cualquier otro diario. Así que aquí la tenéis, os lo dejo en la caja de la descripción para que podáis consumirla, porque a mí me parece que esta es la página que todo amante del fútbol necesita en verano. Pero vamos a calmarlo, porque no es oro todo lo que reluce. Si te fijas, los datos que aparecen en la página son de la temporada anterior y no de esta. Y esto es un problema,
porque a día de hoy el proveedor no nos está facilitando los datos que tendríamos que tener. Quizás a partir del 30 de junio los tengamos, pero de momento no. Y esto implica que tenemos que hacer una fase 2 de este vídeo, que ya te he medio introducido. Así que suscríbete al canal, aquí en Boost with AI, activa la campanita, porque así YouTube te va a notificar cuando publique esta fase 2, en la que vamos a rellenar de forma correcta todos los datos, y ya te aviso que te va a gustar, porque va a ser espectacular. Créeme, suscríbete, no te lo pierdas, te va a gustar, te lo prometo. Game over.